En el programa hablé del proyecto del congresista Juan Burgos que pide volver al sistema que alguna vez hubo en el Perú en la lucha contra el terrorismo de fiscales y jueces sin rostros. Vamos a ver por qué lo pide y si se estrellaría o no contra los estándares jurídicos. Gracias por acompañarnos, congresista Juan Burgos. Buenas noches, Fernando. Sí, nunca es tarde. Nunca es tarde para revisar los proyectos que uno plantea. Hace un par de días en Ampliación de Noticias estábamos conversando sobre su proyecto de terrorismo urbano, que parece creo que es un debate legítimo y muy saludable, si conviene o no establecer ese concepto para aumentar las penas de estos criminales que crean zozobra con sus actos. Pero ahora tenemos una ley del terrorismo y estamos derogados artículos importantes del 319 más o menos en adelante hasta 320 que han quedado de lado, derogados porque hay una ley contra el terrorismo. Pero esas leyes son del terrorismo prácticamente derivadas para el terrorismo ideológico. Claro, para el terrorismo de sendero luminoso, de partidos que son partidos pero con un extremismo que los lleva a matar y crear terror. Hasta llegar con la consecución del poder. En este caso, la consecución del poder no es lo que buscan las bandas criminales. Ni les interesa la ideología. No les interesa, pero hacen el mismo daño. O más. Hemos visto, por ejemplo, las bandas criminales que hubieron en los 80 en Italia, la Cosa Nostra, y definitivamente pues hubieron tribunales sin rostro en los 80 en Italia. En la Colombia de los 80 de Pablo Escobar también hubo tribunales sin rostro, y en el año 2019 estados independientes del Brasil, Manaos y Paraná, si no me equivoco, y otros más, aprobaron. Claro, pero lo que pasa es que después hay estándares internacionales. ¿Y qué pasó con los juzgados y condenados por jueces sin rostro en el Perú en los 90? Que luego tuvo que volvérseles a juzgar y algunos quedaron libres. Nosotros no estamos en contra, de la presunción de inocencia. Probablemente hubo errores en aquella época, quizás algunos que fueron sentenciados indebidamente. Pero estamos ahora hablando de personas pues que definitivamente le hacen daño a la sociedad. Lo que planteamos no es anticonstitucional. Más bien lo que planteamos es la defensa irrestricta de la vida de aquellas personas que van a ejercer la justicia. Los que van a sentenciar. No, sí es anticonstitucional porque la Constitución habla de un debido proceso donde los jueces y los fiscales pueden ser recusados, tienen que ser conocidos, tienen que ser identificados por la defensa. Fernando, y bueno, nos gustaría que un familiar tuyo que es juez y está juzgando a un criminal de una banda como los 80, la banda de los Pulpos, y sea o de una banda del Tren de Aragua, esté expuesta su vida. Eso es lo que rescato de su proyecto, la preocupación por la vida, la integridad, no solo de los jueces y fiscales, sino del proceso, porque evidentemente de qué nos sirve un proceso cuando un juez amenazado por miedo libera al narcotráfico, y eso ha ocurrido, ¿no? Al chonero, al tiguerón, al del Tren de Aragua. Hemos visto una jueza que ha sido destituida al final por haber liberado, probablemente ha sido sometida a, no sabemos si ha sido amenazada. O fue coimeada. O coimeada. O en una mezcla de amenaza y coima, que también se puede dar, ¿no? Tiene que pensar la señora Boluarte que tiene que emplear una estrategia de guerra frontal contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Claro, pero este proyecto, el terrorismo urbano, encaja dentro de esa preocupación y es debatible, y no es usted el único que lo plantea, ¿no? Por ejemplo, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reyardo, tiene un proyecto similar. Por lo menos usa el mismo concepto. Claro, yo lo presenté el 5 de julio del año pasado, está en la Comisión de Justicia, aún todavía no se puede acumular con la iniciativa de Reyardo. Pero lo de los jueces y fiscales sin rostro se va a estrellar contra la consideración en que
podría tener sentido acá de pronto si las circunstancias se agravan más, pero el sistema interamericano no acepta eso y ya no podemos vivir aislados jurídicamente. Claro, hay ideas de cómo se aparentemente sería rechazado por ciertas instituciones como los derechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero estamos hablando del Perú y creo que para situaciones extremas tenemos que tomar medidas extremas. Sí, eso tiene sentido, pero además si su preocupación fundamental es la integridad, y es una preocupación muy legítima y muy humana, la integridad de jueces y fiscales y del proceso que llevan a cabo, mientras no existe un proyecto como este, tenemos que preocuparnos por darles seguridad. Entonces, eso sí se podría establecer, que jueces y fiscales que vean casos de crimen organizado tengan una seguridad policial redoblada. Se ha pedido, por ejemplo, ha ocurrido con el presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Ha sido amenazado de muerte. No ha ido a dos ceremonias importantes que ha tenido y prácticamente no ha habido. Está realmente, han amenazado aparentemente contra su vida, de su familia. Y él tiene resguardo policial, él tiene seguridad del Estado que lo protege. Otra medida es darle bastante visibilidad y transparencia a esos casos, porque mientras haya más visibilidad, los criminales no se atreverán a tocar a esos jueces y fiscales. Yo creo que no. Yo pienso que ya estamos en el momento en que ellos tienen tanto poder económico que no les interesa enfrentarse al Estado. Lo que ocurrió en Ecuador, lo hemos visto. Asaltaron un programa de televisión y a la semana asesinaron al fiscal. No creo que tengamos que llegar a esos extremos realmente en ese momento para tomar acciones de ese tipo. No vamos a esperar hasta ese momento. Bueno, muchas gracias, congresista Burgos.